Hola, bienvenidos a su programa Hablemos de Tributación Básica. Hoy trataremos un tema muy interesante como lo es el IVA. Explicaremos qué es el IVA, sus principales características, cómo se calcula el IVA, para qué sirve y cuál es su historia, entre otras cosas. Esto será explicado por invitados que llevan por profesión contadores. Ellos son Derian Orozco, Kendry Padilla, Samay Zamora, Cidia Castillo, María Mendoza y Elías Mercado. Espero que disfruten todo el contenido. ¿Qué es el IVA? El impuesto de valor agregado, o más conocido por sus siglas en español IVA, es un impuesto o tasa que se cobra sobre la adquisición de servicios o productos o otras operaciones a nivel nacional. Hola, mi nombre es Kendry Padilla y hoy les voy a hablar un poco sobre cómo se calcula el IVA. El IVA se calcula sobre el precio de venta, es decir, al precio de venta se le aplica la tarifa de IVA con la que está grabado el producto. Así, si un producto vale 10.000 pesos y tiene el IVA como tarifa del 19%, tomamos los 10.000, pues que es el valor del producto, y lo multiplicamos por el 19%, que sería la tarifa grabada, lo que nos da un total de 1.900 pesos. De esta manera, pues podemos calcular el IVA. En este momento les vengo a hablar sobre los hechos que generan el impuesto del IVA. El impuesto del IVA se da en las ventas de bienes e inmuebles y prestaciones de servicios a nivel nacional e importación de bienes corporables, muebles que no hayan sido excluidos expresamente. El IVA se establece en el momento en que surge la obligación del afectado económico de cancelar el valor del impuesto conjuntamente con el precio de la transacción. Una de las características del IVA de la que les vamos a hablar es sobre la de carácter real, por lo cuanto recae sobre bienes y servicios por consideración alguna a la calidad de personas que intervienen en la operación. Otra característica del IVA es el gravamen general, por cuanto por regla se causa el impuesto de todas las operaciones y únicamente en los eventos expresamente dispuestos por la ley. Se excluye o se aceptúa su causación. Otra de las características de las que les vamos a estar hablando en el día de hoy es que el IVA es directo, es decir, toda vez que entre el contribuyente, persona que asume económicamente, y el acreedor físico, media un intermediario, que es la persona responsable, quien es el encargado de cobrarlo y trasladarlo en físico. Ahora hablaremos sobre los elementos del IVA, el cuales son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. El sujeto activo sabemos que es el Estado, el cual actúa por medio de la DIAN, que es la entidad que recauda todos los impuestos que se causan a nivel nacional. El sujeto pasivo somos nosotros, ya seamos personas naturales o jurídicas, que somos los encargados de causar el impuesto y por ende pagarlo. El hecho generador se da mediante una compra o una prestación de servicio, el cual requiere que se dé el pago de su impuesto. La base gravable es ese valor inicial que se da antes de aplicar la tarifa del impuesto. Y la tarifa de manera general es el 19%, la que tiene la mayoría de productos, pero también se derivan varias como el 5, el 8%, dependiendo de la especificación del producto o la prestación de servicio. Hola, muy buen día, mi nombre es María Mendoza y hoy les vengo a dar un breve resumen sobre la historia del IVA en Colombia. El IVA fue establecido en el 63 por decreto 20631 que impuso impuestos a los fabricantes e importadores a una tasa general del 10%. En el 65 por primera vez se cambió el impuesto al valor agregado a cuotas o deducción fiscal, en lugar de deducción de tasas o método base. En este punto, el impuesto comienza a tener propiedades de valor agregado.
Se convierte en impuestos de diferidos en el 1966 y la tasa de distribución se incrementó de 8 y 10% a un 15%, aunque la general se quedó en el 3%. En el 71 se introdujo el IVA para los servicios. En el 74 se amplió la base imponible. En el 83 se amplió el impuesto a las ventas minoristas, convirtiéndose en un gran impuesto al valor agregado de niveles múltiples. En el 86 se establecieron condiciones precisas para los contribuyentes y la evolución del IVA. En el 90 la tasa impositiva era uniforme en 12%, pero las diferencias se mantuvieron. En el 93 la tasa impositiva se incrementó al 1% y la diferencia de precios entre algunos bienes y servicios se mantuvo sin cambio. En el 95 se aumentó la tasa impositiva al 16% y se modificó la base imponible. En el 98 se amplió esta dicha base imponible y se redujo los bienes excluidos. Se redujo la tasa impositiva general al 15% y se suprimió el impuesto al valor agregado por la compra de bienes y de producción y el impuesto indirecto al valor agregado. En el 2001, la tasa del IVA se generalizó nuevamente al 16%. En el 2002 hubo cambios importantes en la estructura del IVA. Se establecieron otras tasas del IVA diferentes y se redujo la lista de bienes extensos. En el 2005 se redujo el tipo de retención del IVA del 75% al 50%. Las materias primas, insumos de producción y productos terminados vendidos entre usuarios de la zona franca se clasifican como exentos del IVA. En 2010 se aplica un tipo de impositivo general del 16% al 19% a los juegos de azar. También quedan excluidos si en los estratos 1, 2 y 3 se prestan servicios de conexión y acceso a Internet para particulares. Los sujetos pasivos del año 2014 se agrupan por renta bruta o actividad económica. En los últimos años, con la ley número 49 de 1990, el valor del IVA ha aumentado del 12% al 19% y se realizó nuevos ajustes. Cuando el gobierno de César Gaviria abrió la economía, se elevó el IVA general al 12%, se amplió la base imponible, se introdujeron algunos servicios con diferentes tipos como hoteles, restaurantes y teléfonos. En la gestión del mandatario Iván Duque, se implementó una idea o una opción en la ley de inversión social para que los clientes no tengan que abonar al impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, de 19% a lo largo de 24 horas en 3 días seleccionados del año. Muchísimas gracias. El IVA generado es el que se cobra por cada venta de producto grabado con IVA o servicio grabado con IVA. El IVA descontable es el IVA que la empresa ha pagado y que puede descontarse del IVA generado para determinar el valor que debe pagar la empresa ante la DIAN en la declaración respectiva. Cuando se declara IVA, se declara todo el IVA generado en un periodo determinado, sea de 2, 4, 6 meses o un año. Los territorios en los cuales no se cobra IVA en el país son Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Esto se dio a conocer por medio del decreto 644 del 2020. Se especifica que estarán sin el IVA siempre y cuando los productos sean usados exclusivamente en los departamentos. Algunos de estos productos son los medicamentos, la ropa, los productos de construcción, entre otros. Esto se implementa o se toma como medida debido al difícil acceso de algunos productos o de la comercialización de los mismos dentro de estos territorios del país. El papel que juega el IVA en el presupuesto del Estado es uno de los mayores recaudos que tiene el gobierno por medio del ciudadano mediante el mecanismo de los impuestos, ayudando de esta manera a la sostenibilidad del país. Esto se utiliza para el gasto público del país, es decir, para garantizar los derechos del ciudadano, en educación, salud y seguridad, y proveer bienes y servicios como alcantarillado, electricidad y vías,
de los que todos nos beneficiamos. En 1963 se crea el IVA en Colombia, en sus inicios como un tributo monofísico, en campo manufacturero. En la tarifa general de este tributo era de 3%, pero existían tarifas diferenciales de 5, 8 hasta 10%. En Colombia, impuesto a las ventas fue adaptado mediante el decreto 3288 y solo entró a vigencia desde la ley 20631 de 1955. Hasta el presente ha sufrido importantes cambios. Bueno, seguimos con la clasificación de bienes y servicios. Estos se clasifican en tres: los grabados, los exentos y los excluidos. Los grabados son aquellos que están sujetos a la tarifa del 19%, que es la tarifa general. Por ende, se debe cobrar este porcentaje a todos los productos o servicios que entren en este grupo. Los exentos tienen una tarifa del 0%, pero su base puede ser gravable, por ende pueden cobrar una parte de este impuesto. Y los excluidos son aquellos que no se debe cobrar ni deben ser grabados el 0%, porque no deben causar este impuesto, por ende no se debe pagar. Ahora le hablaremos sobre cuáles son las sanciones que se manejan en el impuesto del IVA por evadirlos. En los casos más graves, este delito se castiga con pena privativa de la independencia, es decir, con cárcel. Sin embargo, los delegados a los establecimientos que no cobren el impuesto al valor agregado, estando forzados a realizarlos, incurren en una pena de 48 a 108 meses de prisión y tienen que costear una multa equivalente al doble del dinero consignado. Esto de acuerdo con el artículo 402 del Código Penal, modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 del 2016. Esta sanción, además de ordenar a quienes cobren el valor agregado y no consignen a la DIAN las sumas recaudadas en ambos meses siguientes a la fecha fijada por el régimen nacional. Es decir, que esto tiene muchos cargos con la justicia cuando los establecimientos evaden el IVA o de pronto también lo cobran, pero no lo quieren, como quien dice, legalizarlo. O sea, no quieren tomarse ese dinero para ellos, para no tener que pagárselo a la DIAN, que a corto plazo de pronto no se ve como el peligro reflejado, pero claro, a largo plazo, cuando ya la DIAN se va preguntando, bueno, este señor va creciendo sus intereses, pero los gastos que él tiene no son acorde a lo que él está declarando en la DIAN. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias. El formulario que se maneja para la presentación de la declaración de IVA es el formulario 300 ante la DIAN. Hablemos ahora un poco de la diferencia de los bienes y servicios exentos y excluidos del IVA. Se encuentran los exentos grabados bajo la tarifa del 0%. Por ello, dan derecho a una devolución del IVA. Ejemplo de estos serían los servicios de energía públicos, acueductos y gas. Mientras que los excluidos no causan IVA. Por tal razón, no se pueden descontar valores pagados del IVA y no tienen derecho a una devolución del mismo. Algunos ejemplos de esto serían la carne de res, la leche, el pescado, el queso, entre otros.